Saludos hermanos y hermanas. Nuevamente estamos con ustedes este miércoles, en este tiempo, en mitad de la semana. Confío que el Señor les esté guardando y les esté dando de su bendición a ustedes y a la familia. Eso es siempre nuestra oración y nuestra esperanza en el Señor. El miércoles anterior dimos una enseñanza acerca de exhortaciones del Espíritu a la iglesia. Dimos la primera parte de esa enseñanza. Hoy vamos a tener la segunda parte. El miércoles anterior hablamos acerca de estar siempre gozosos, de orar sin cesar y de dar gracias en todo. Esas son exhortaciones del Espíritu a la iglesia de aquel tiempo, la iglesia de Tesalónica y a la iglesia en todos los tiempos. Y por supuesto, a la iglesia en nuestro tiempo. Quiero leer aquí, estamos en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, los versos del 12 al 24. Ese es el pasaje bíblico que estamos usando. Y dentro de ese pasaje bíblico, pues vamos a usar hoy los versículos 19, 20, 21 y 22. Bien, así que 4 nuevas exhortaciones del Espíritu de Dios a la iglesia. La primera de estas exhortaciones está en el versículo 19 y dice: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Es decir, no apaguéis al Espíritu Santo. Bien, apagar, usa este término, apagar. Apagar significa también ahogar, obstaculizar, poner obstáculo, estorbar, limitar. Entonces se está refiriendo, aquí el texto se está refiriendo, el escritor bíblico de esta carta, de este pasaje, que es el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu, se está refiriendo a limitar la obra, la acción del Espíritu, limitarla. Bien, ahora recordemos que el Espíritu, uno de los símbolos que hay del Espíritu es fuego. El Espíritu es fuego. El Espíritu es agua, el Espíritu es paloma. Hay varios símbolos del Espíritu en las Escrituras. Pero aquí está hablando de apagar. Y en ese sentido tomamos al Espíritu como fuego. Ahora, ¿cómo es que podemos apagar al Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo lo podemos apagar? Bueno, hay distintas maneras. Y yo no creo que voy a enumerarlas todas, pero voy a mencionar algunas de las formas en que se apaga el obrar del Espíritu Santo, el moverse del Espíritu Santo. Primero que todo, apaga el Espíritu Santo el pecado. El pecado apaga al Espíritu, limita al Espíritu. No puede el Espíritu Santo moverse y hacer su obra en una vida, en un creyente, en un cristiano que está viviendo en pecado. No importa si esa persona tiene muchos dones espirituales, no importa. Muy bien, estamos hablando que el pecado frena la obra del Espíritu Santo, limita la obra del Espíritu Santo en una vida. Aunque sea un pastor, un diácono, un líder, un evangelista, un salmista, pero si hay pecado, está limitada la obra del Espíritu. Otro aspecto también es cuando hay falta de lectura de la palabra de Dios. No hay conexión con la palabra de Dios. No hay búsqueda de la palabra de Dios. No se alimenta la persona y entonces el Espíritu Santo pues está limitado, porque el Espíritu Santo, uno de los medios que usa para hablarnos a nosotros, es
sobre todo la palabra. Puede hacerlo de distintas maneras, pero la palabra. A través de la Escritura, el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro intelecto, a nuestra vida. Entonces, si no leo la Biblia, estoy apagando la obra del Espíritu en mí. Estoy apagando la obra del Espíritu en mí. Entonces, también la ausencia de oración. Fíjense que hay una palabra muy importante en la vida cristiana, que tiene mucho peso esa palabra. La palabra es practicar. En Primera de Juan habla del que practica el pecado, no es de Dios. No dice el que peca, el cristiano peca alguna vez, pero practicar el pecado es tener una disposición para pecar. Ese es su medio, ese es el medio donde la persona se encuentra en el pecado, se satisface en ello. Entonces aquí es practicar la oración. No es orar un día, es practicar la oración. Tener una relación, una vida de oración. Podemos, eso no es imposible, está al alcance de nosotros que tengamos una vida de oración. Orando, no hay necesidad de orar 2 horas, 3 horas. Si lo hacemos mucho mejor, eso nos desarrolla. Pero una persona que esté orando varias veces en el día, hora 15 minutos, hora media hora, hora 10 minutos, hora en distintos momentos del día. Se puede orar aún conduciendo el carro. Puedes ir conduciendo y tienes que demorarte 15 minutos al trabajo, media hora al trabajo. Pues ¿por qué? Vas conduciendo, vas orando con tus ojos abiertos, por supuesto. Entonces, bueno, la ausencia de oración limita la obra del Espíritu Santo. Si no acostumbramos a orar, no acostumbramos a leer la Biblia, pues apagamos el Espíritu en nosotros. También tenemos el no usar los dones espirituales. Dios nos ha dado dones espirituales. Yo creo que ustedes que me escuchan, que me ven, deben saber que tú tienes dones espirituales. Todos tenemos dones espirituales. Entonces, podemos tener 1, 2, 3, no sé. El Espíritu reparte, dice la Biblia, como Él quiere. Tienes dones. Debes saber cuáles son tus dones, pero debes usar los dones espirituales. Que estemos usando los dones del Espíritu. No congregarse. Hay hermanos que tienen limitantes para congregarse, que están hospitalizados. No estamos hablando ahora del tiempo coronavirus, estamos hablando en tiempos normales, cuando las iglesias están abiertas y se puede ir 1 o más veces a la semana al templo. Entonces hay personas que por el lugar donde viven, por las condiciones físicas, por razones que tienen deseo y tienen poca oportunidad de congregarse. Pero hay otros, la mayoría no es así. Hay personas que no se congregan porque no sienten el deseo. Se congregan un día cuando les sobra tiempo. No se congregan nunca o se congregan poco. Y entonces es una manera de apagar el Espíritu en nosotros. Nos está diciendo la palabra aquí en el versículo 19, 1 de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu. Y seguimos. Yo no voy a mencionar todo, pero les dije que iba a mencionar algunos. La desunión en medio del cuerpo de Cristo. Si hay desunión entre los hermanos, si hay desunión en una familia también, en una congregación hay desunión, esa desunión apaga la obra del Espíritu. La apaga, porque el propósito de Dios es precisamente que estemos unidos. Miren, para utilizar esto que estoy diciendo y lo que dije anteriormente de congregarse, les pongo esta ilustración. En una fogata hay varios palos y están encendidos y hay una llamarada. Si usted está la llamarada fuerte en medio de esa fogata y usted toma uno de esos palos o leños y lo separa para acá y el otro para allá y el otro así, cada uno lo separa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
esa fogata se va bajando el fuego hasta que se apaga. Lo mismo es cuando tenemos carbones encendidos. Muchos carbones encendidos pueden dar un fuego bueno, pero usted toma una tenaza y empieza a separar cada carbón. Y cuando usted separa todos los carbones, el fuego se apaga. Así que la desunión, la falta de congregarse y la desunión entre hermanos ayuda a apagar el fuego del Espíritu de Dios. Otras cosas que algunos no lo piensan, las tradiciones. Hay muchas tradiciones. Hay algunas tradiciones que tenemos que no son malas. Celebrar la Navidad, por ejemplo. Hay distintas maneras en que las iglesias lo celebran, pero hay muchas tradiciones en las iglesias que eso limita la obra de Dios, limita el mover del Espíritu de Dios. A veces tradiciones denominacionales o tradiciones de esta congregación tiene 100 años, tiene 50 años, tiene 20 años, hay que hacer las cosas así porque hay que hacerlas así y siempre se ha hecho así. Y cuando usted dice que hay que hacerla así, usted le está poniendo entonces una atadura al Espíritu, una mordaza al Espíritu. Y no puede actuar el pueblo de Dios así. No apaguéis al Espíritu. Los reglamentos para un culto. Los cultos tienen que hacerse decentemente y con orden, dijo Pablo. Hay que hacer los cultos decentemente. Y deben haber en los cultos orden. Pero ese orden no significa una rigidez. Ese orden significa que, miren, si en medio del culto, del servicio cristiano, el Espíritu de Dios nos hace ver que este canto, este himno, este coro, no lo cantemos, no se canta. Y si en medio de eso, aunque usted lo haya preparado, si en medio del desarrollo el Espíritu nos mueve a cantar algo diferente, se canta. O a leer una lectura que no se había pensado, se hace cuando viene de Él. Cuando viene de Él. No podemos decir, el servicio va a empezar a las 11 de la mañana. Bien, debe haber una hora de empezar y ser puntual en la hora de empezar. Y debe haber una hora aproximada de terminar. Pero no podemos decir, tiene que terminarse a las 12. A las 12. Si se empieza a las 11, se termina a las 12. Si se empieza a las 13, se termina a las 4. O tiene que terminarse a tal hora. ¿Y quién le dijo a usted? Y entonces, ¿dónde está la libertad del Espíritu? Si cuando llega la hora del servicio, el Espíritu se está moviendo y está tocando corazones y vidas están siendo movidas, están siendo enseñadas o ganadas para el reino de Dios, ¿cómo usted va a frenar? Porque ya es la hora. No podemos limitar al Espíritu Santo, no lo podemos apagar. Y hay otras muchas maneras. Por ejemplo, las críticas, los chismes apagan al Espíritu Santo. No puede, en medio de los creyentes, en medio de una congregación, no podemos estar criticándonos. Quizás alguna cosa no se hizo bien, quizás alguna cosa no me gustó, pero no es la crítica la vía. Así que por lo tanto, dice aquí la Escritura, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios. Dice el siguiente versículo, el versículo 20. Dice, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Bueno, cuando pensamos en profecía tiene que ver con revelación. Y revelaciones la mayor parte de las veces que miran al futuro. Entonces en el Antiguo Testamento ese era el sentido de las profecías. Era que Dios a través de profetas estaban hablando de cosas venideras, de cosas para la próxima generación o para cientos y miles de años. Muchas de las cosas que se dijo y se profetizó en el Antiguo Testamento no se han cumplido, las estamos esperando, pero también cuando hablamos de profecía en el Nuevo Testamento, cuando se habla de profecía, hay que tener en cuenta esto. Dios usa, hermanos, para dar una palabra, para revelar algo a una persona o a una familia o una iglesia. Hay que tener cuidado
porque Dios no va a usar a nadie ahora, a nadie, para dar una profecía de lo que va a pasar en el mundo, de lo que va a pasar en la iglesia de toda del Señor en el mundo, lo que va a pasar en las naciones. No, cuidado, Dios sí puede darle a un hermano una palabra que tiene que ver con otro hermano, consigo mismo, con varias personas, con una congregación, correcto. Tenemos que verlo así. Entonces, ¿qué pasa? Algunos consideran que el sentido primordial en el Nuevo Testamento, cuando se trata de profecía, es hablar la palabra de Dios. Y también consideran que en el sentido secundario, profecía es declarar la mente de Dios. Bueno, estas cosas están enfocadas hacia un mismo sentido, ¿verdad? Hacia una misma dirección. Ahora, también se considera profecía la predicación. Una prédica se ha preparado, se ha orado, se ha hecho quizás se ha escrito unas notas, se predica, se enseña en un púlpito, en una congregación, etcétera. Y entonces eso en muchas partes entra dentro del rango de profecía. Ahora bien, nadie tiene derecho a menospreciar las profecías. Nadie tiene derecho a menospreciar las profecías dadas en el Antiguo Testamento, a menospreciar una profecía dada ahora en este tiempo. Recuerdo un testimonio de un misionero muy conocido y muy respetado, y este hermano estaba sirviendo al Señor allá en Madrid, España, y ellos habían fundado junto con otros más una congregación, y un día se levantó una persona en la iglesia y dio una palabra profética. No se acostumbraba en esa iglesia todos los domingos y constantemente estar dando palabras proféticas. Pero ese día se levantó esa persona y dio una palabra profética y dijo que el Señor le había mostrado que iba a venir problemas a la iglesia, dificultades a la iglesia, pero que el Señor decía que la iglesia debía fortalecerse porque Él iba a estar con la iglesia en medio de todas circunstancias. Bueno, así fue, y pasó un tiempo. Y después que pasó no mucho tiempo, uno de los líderes, otro de los pastores o evangelistas de la iglesia, uno de las columnas de la iglesia, se enferma de cáncer y se pone mal y tiene que venir a los Estados Unidos, y al poco tiempo fallece ese hermano, que era una columna de la iglesia. Así que ya se estaba viendo lo que dijo aquella hermana en esa palabra dada por el Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa? Al poco tiempo que ellos estaban rentados en un edificio, en un piso, y el dueño de ese edificio les dijo que tenían que entregar el lugar y tenían que salir de allí. Y bueno, en poquito tiempo tuvieron que salir del lugar, y no les costó trabajo, dificultad para encontrar un lugar adecuado para congregarse. Había dos golpes a la iglesia: la muerte de uno de sus líderes y no tener ahora dónde se podían congregar. Entonces se estaba cumpliendo la palabra dada. Ahora, Dios puede hablarnos, el Espíritu puede hablarnos, pero dice la Escritura: no menosprecie la profecía, lo que se predica desde el púlpito, lo que se dice, no menospreciarlo. Ahora, versículo 21, ¿qué dice aquí? Estamos en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5. ¿Y qué dice el verso 21? Examinarlo todo, retened lo bueno. Bien, toda profecía, predicación, testimonio, todo lo que hacemos debe ser examinado. Toda enseñanza, toda clase, etcétera, debe ser examinada a la luz de la palabra de Dios.
Dice examinarlo todo. Ahora, hay que confrontarlo con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? No que dice un versículo, no que dice la carta de Romanos, o que dice el libro de Isaías, o tal libro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque las doctrinas fundamentales, básicas de la fe, se sustentan en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Quiere decir que hay una armonía a través de toda la Biblia. Entonces, hay algo, alguna predicación que oímos, alguna profecía que se dijo, algún testimonio que dio alguien, cualquier cosa, hay que confrontarlo con la palabra de Dios. Y no solamente eso, en la iglesia hay actividades, hay eventos, hay muchas cosas que se hacen, muchos proyectos, muchas cosas. Hay que confrontarlo con la palabra de Dios. ¿Armoniza esto con lo que dice el Señor? ¿Lo acepta el Señor? ¿Está de acuerdo? ¿Hay algo que impide o algo que realmente esto choca con lo que dice la Escritura? Bien, entonces lo que es bueno debe ser hecho, dice la Escritura. Examinarlo todo, retener lo bueno. Pero lo que vemos que no es bueno, aunque parezca atrayente, aunque parezca popular, aunque le guste a mucha gente, si no es bueno a la luz de la palabra, no se debe hacer. No se debe aceptar, porque el punto de medición no es qué dice el público o qué dice la misma iglesia, sino qué dice las Sagradas Escrituras, qué dice la palabra de Dios. Entonces, pasamos al versículo 22. Versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Entonces, esta exhortación debe aplicarse dentro del ámbito cristiano entre nosotros, en donde nos movemos como pueblo cristiano, en una misma iglesia, en una congregación, o entre hermanos, aunque seamos de distintas congregaciones, en nuestro radio de relaciones con creyentes igual que nosotros. Debemos entonces nosotros allí, dice aquí la palabra, abstenernos de toda especie de mal. Pero también se refiere fuera de la iglesia, fuera de la congregación. Todos nos relacionamos con personas en los trabajos, en los estudios, en el vecindario, donde quiera que vamos, tenemos amistades o relaciones, y es necesario nosotros abstenernos del mal. Por ejemplo, escuché un testimonio hoy mismo en la mañana que estaba dando un predicador, y donde alguien le dijo, a un cristiano le dijeron, unos compañeros de trabajo, dice, oye, ven acá, que queremos hacerte un chiste, un chiste que está verde, un chiste que está un poco obsceno, pero qué bueno está para que tú escuches esto. Ya antes de decirle el chiste, ya le estaban diciendo cómo era el chiste, ¿no? Y entonces este hermano dice, no, si ustedes dicen que es así, a mí no me tienen que decir nada, ni yo lo quiero oír. Y decía el predicador, y si usted tiene valor frente a una situación como esa, puede decirle, parece mentira que usted se dedique a decir esas cosas y a difundir esas cosas. Parece mentira que usted no tenga temor de Dios, o que usted tenga esa manera de comportarse. El asunto es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por lo tanto, dice la Escritura, absteneos de toda especie del mal. Yo pienso que las acciones que de todos nosotros y de todas las personas, cristianas o no, proceden primero de su mente, de sus pensamientos, lo que pensamos. Siembra un pensamiento y segará una acción. Siembra un pensamiento y segarás una acción. Entonces,
lo que pensamos más tarde o más temprano provoca que sea una acción, que hagamos algo con relación a eso. Entonces hay que ir allí, a la mente, hay que ir a los pensamientos. Y me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, el verso 8, está excelente, excelente. Pablo nos dice en qué debemos pensar. ¿En qué debemos pensar nosotros? Bueno, ahí hay un parámetro para seguir. Dice, pensar en todo lo verdadero. Pensar en todo lo verdadero. Muchas veces estamos pensando en cosas que no son ciertas. En cosas que no han pasado, cosas que no van a pasar. Y dedicamos algún momento a estar pensando en algo que no es real, que no es verdadero. Y dice Pablo, todo lo honesto, cada pensamiento que tenemos, siempre es honesto. Bueno, tal vez no lo sea, pero hay que procurar, hay que hacer todo lo posible que en nuestra mente lo que pensemos sea lo honesto. Pensar lo honesto con la gente, lo honesto con Dios, lo honesto con la familia, lo honesto con los hermanos, con el que es de afuera, con el prójimo. Ser honesto. Si esto no sirve, no sirve. Si no voy a vender una cosa que no sirve, o si tiene un defecto, lo digo, este tiene un defecto. Y ser honesto, ser íntegro. Pensar en lo justo, en las cosas justas. Porque si queremos que nos traten con justicia, nosotros debemos tratar con justicia a otros. Pensar en lo que es justo. Pensar en lo que es puro. Lo puro. Entonces, la pureza. ¿Quién desea que le den un vaso de leche que no sea pura? Que esté contaminada. Que deseen que le den un vaso de jugo. Que le den una batida. Cualquier cosa. Y que eso está adulterado, no, preferimos lo que es puro. Por eso muchas veces vamos a comprar lo orgánico, ¿verdad? Porque hay más pureza en los productos orgánicos. Pues la Biblia me dice que pensar en lo puro de acuerdo al sentir de Dios y a las Escrituras. Entonces, pensar en lo amable, porque hace falta la amabilidad en el mundo que vivimos. Casi nadie es amable, pero aunque otro no lo sea, nosotros debemos serle. Muchas veces a través de la amabilidad estamos dando un mensaje y estamos dando un testimonio y personas reaccionan favorablemente ante tu amabilidad y mi amabilidad. Entonces lo amable, y por último dice, pensar en todo lo de buen nombre. Así que aquí está la lista en este versículo de Filipenses 4:8. Ahora, si yo pienso así, todo esto está en mi mente y yo lo practico, va a haber una bendición en mi vida. Va a haber algo que fluya en mi vida para llegar a otros y para agradar a Dios. Pero si lo estamos practicando todos los hermanos, cada hermano de la congregación, cada cristiano practica eso, entonces ¿qué va a pasar? Pues que en la iglesia va a estar bendecida y no va a haber cabida para, como dice aquí, absteneos de toda especie de mal. No va a haber cabida para el mal. Si usted hace eso y yo lo hago, estamos poniendo un vallado, estamos poniendo una barrera a lo que no es bueno, a lo que no nos conviene. Hermanos, recuerde que la oración y el agradecimiento avivan el fuego de Dios. Tener un corazón agradecido y ser personas que practiquemos la oración aviva el fuego del Espíritu de Dios. Así que por lo tanto aquí tenemos estas 4 exhortaciones del Espíritu Santo en estos 4 versículos de Primera de Tesalonicenses 5, desde el 19 al 22. El próximo miércoles
vamos a tener la última parte de esta serie, que es en 3 partes, ¿verdad? La semana anterior, hoy, el próximo miércoles, vamos a finalizar esta serie. Espero que Dios les bendiga mucho, tengan todo este trayecto hasta el próximo miércoles bajo su protección, ustedes y su familia, y estén buscando al Señor, estén agradando al Señor, estén creciendo en el Señor cada día. Voy a orar por cada uno de ustedes. Padre, en este momento te damos gracias porque estamos aquí comunicándonos con los hermanos. Te damos gracias, Señor, por las vidas que están oyendo, mirando, y aquellos que lo van a hacer después, hoy, mañana, los siguientes días. Pedimos la bendición tuya para ellos, que cada uno de estos hermanos y hermanas esté en comunión contigo, levanten sus vidas allí en la roca que es Cristo, que puedan, Señor, acercarse a ti, a ese trono de gracia y alcanzar el socorro oportuno, Señor. Pedimos que seas con sus familias y que, oh Señor, podamos engrandecer tu nombre y tu obra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.